Ejercicio número 900 de Python. Nos piden que recuperemos un campo tipo fecha desde una tabla de una base de datos SQLite. Ok, ya hemos preconstruido este código Python. Es una adaptación del ejercicio 899. Tenemos la función que nos permite establecer una conexión con una base de datos. La función crear conexión. Más adelante tenemos esta otra función que nos permite crear una tabla en una base de datos. La función crear usuario facilita el ingreso de un registro de una fila sobre la tabla usuario. Aquí se invoca la función crear conexión. Indicamos que queremos crear un archivo de base de datos. Indicamos aquí usuarios 900 para que este ejercicio, para que este archivo de base de datos corresponda con este ejercicio. Tenemos la definición de la tabla usuario. Tiene 5 columnas: ID, nombre, clave, email, fecha, registro. En el video anterior explicamos el concepto de timestamp para definir un campo de fecha. Ahora, ¿qué haremos? Insertamos un registro, esto ya se explicó, y el- la solución al ejercicio consiste en recuperar ese mismo registro, pero asegurarnos que la fecha que se obtiene sea de tipo datetime, que se restaure a un objeto datetime que sea compatible, digamos, con el tipo de dato de fechas que incorpora Python. Ok. Generemos aquí un salto de línea y ahora crearemos una función que se llame recuperar usuario. Indicamos lo siguiente: recuperar usuario. Entonces aquí únicamente necesitamos la conexión. A ver, hagamos lo siguiente. En lugar de recuperar un usuario específico, indiquemos que queremos todos los usuarios que hay en la tabla usuario. Entonces, indicamos lo siguiente, creamos esta variable select, obtenemos todos los campos de la tabla usuario. Esa sería la sentencia SQL. Vale. Obtengamos un objeto cursor, decimos aquí conexión cursor. Ahora invocamos desde cursor la función execute. Pasamos como argumento SQL. Al final obtenemos el conjunto de usuarios. Decimos aquí cursor.fetch all para obtener todos los registros que retorna esta consulta. Vale. Ahora iteremos por cada uno de los usuarios que hay en esa lista. Esto es una lista que contiene tuplas. Ok. Entonces, únicamente del usuario mostraremos el ID. Aquí indicamos U. Vamos a la primera posición que corresponde con el ID. Esa es la primera columna. Luego el nombre está en la segunda columna. ¿Qué más podemos mostrar? La fecha de registro. Fecha, registro. Ese es el último campo. -1. También mostremos el tipo de dato. Aquí entre paréntesis escribimos tipo de dato. Tipo de dato. Aquí utilizamos la función type para averiguar el tipo de dato de este valor de la tupla U, que es cada uno de los usuarios que hay en la tabla. Generamos un salto de línea para separar cada uno de los registros que tenga esa tabla. Ahora podemos invocar la función obtener usuarios. Ahí está. Pasamos como argumento la conexión. Creo que eso sería todo. Podemos ejecutar
Ahí está. Estamos obteniendo una cadena de caracteres, pero ese texto representa realmente una fecha. Para reconstruir el objeto datetime podemos utilizar la función strptime de la siguiente manera. Entonces vayamos hasta este punto, escribamos fecha, decimos aquí datetime.datetime.strptime. ¿Listo? La fecha tiene este formato. Voy a pegar aquí. Entonces tenemos la fuente, la cadena de caracteres que está en la última posición de la tupla. Indicamos aquí el formato que tiene. Viene el año, entonces el año exactamente con 4 dígitos. Sería porcentaje Y guión porcentaje M para el mes y porcentaje aquí sería D para el día. Listo. Luego sigue la hora, los minutos, los segundos. Hagamos lo siguiente aquí. Porcentaje H. Separamos con 2 puntos. Porcentaje. Los minutos se escriben con M mayúscula. Para distinguir de M, que es para los meses. M minúscula. 2 puntos. Porcentaje S para los segundos. Punto porcentaje F para los microsegundos. Muy bien. Entonces, ahora sí podríamos preguntar por el tipo de dato de esta variable. Voy a copiar esto, lo desplazamos hasta este punto. Indicamos acá tipo fecha. Y aquí pasamos como argumento a la función type el contenido de la variable fecha. Antes de volver a ejecutar, eliminemos el archivo de base de datos que se ha creado para este ejercicio. Ejecutamos. Vaya, tenemos problemas. Y tiene que ver con el formato. A ver, tenemos en este punto la fecha, que actualmente en este punto es una cadena de caracteres. Acá estamos indicando que viene el año. Me equivoqué en este punto. Aquí es Y mayúscula, que se utiliza para años de 4 dígitos, mientras que Y minúscula es para años de 2 dígitos, de 0 a 99, de 0 a 99. Listo, entonces debemos repetir el proceso de eliminar el archivo de base de datos para que no tengamos problemas a la hora de volver a crear la tabla. Ejecutamos y ahí está. Es decir, cuando realizamos el almacenamiento, ese almacenamiento de un registro usuario, no hay problema si escribimos la fecha tal cual como se genera a partir de now. Now genera la fecha y hora actuales. ¿Sí? Automáticamente cuando se escribe ese dato en la tabla usuario, específicamente sobre fecha registro, se guarda como si fuera una cadena de caracteres. Cuando se recupera, como indicamos en este punto, aquí, y luego preguntamos por el tipo de dato, se obtiene esa representación en cadena de caracteres, no el objeto datetime. Nosotros hemos hecho aquí el proceso adicional de recuperar, de crear la representación en datetime, en un objeto,
internamente que pueda manipular fechas internamente en Python. Listo, entonces esa sería la solución para este ejercicio. Llegamos al final. Hasta la próxima.